Muy buenas WordPressers, bienvenidos a este vídeo donde aprenderemos qué es un plugin. Podríamos decir que un plugin añade funcionalidades a nuestro WordPress, al igual que hacen los programas, pues se pueden activar y desactivar, y eso es realmente un plugin, así que creo que ya hemos terminado por hoy, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Si alguna vez has visto los archivos de WordPress, sabrás que dentro de todos estos archivos y carpetas hay una de ellas que se llama plugins, entonces lo único que tenemos que hacer es añadir ahí nuestro plugin a la carpeta plugins, que realmente funciona como si fuera la carpeta de aplicaciones en nuestro ordenador. Una vez tenemos el plugin ahí colocado, WordPress puede comenzar a trabajar con él y entonces nos permite el hecho de activarlo, desactivarlo y borrarlo. Para poder ver qué plugins tenemos en esta carpeta, lo que tenemos que hacer es ir a la sección de plugins en nuestro panel de control. Para ello accedemos al panel de control y aquí en la sección de plugins hacemos clic y aquí vemos cuáles son los plugins que tenemos disponible en esta carpeta. Que un plugin esté en esta carpeta no quiere decir que esté activado, no quiere decir que WordPress lo esté utilizando. Es por ello que lo que tenemos que hacer es darle a activar en la sección de plugins y aquí nos dice que el plugin ya está activado, por lo tanto a partir de ahora WordPress empezará a tener en cuenta todo lo que es el código y la funcionalidad de este plugin. Hay una cosa que caracteriza a WordPress respecto a los programas y aplicaciones de ordenador y es que tenemos tres estados. Lo podemos tener activado, lo podemos tener desactivado y lo podemos borrar. La cosa es que cuando nosotros queremos desactivar un plugin, lo único que tenemos que hacer es ir a la sección de plugins, hacer clic en el enlace de desactivar y WordPress lo que hará es desactivar ese plugin. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no va a hacer uso de las funcionalidades del plugin. Pero tenemos que tener en cuenta que los archivos seguirán en la carpeta de plugins y también tenemos que tener en cuenta que si este plugin ha tenido que ser configurado de alguna forma, hemos tenido que configurar algo una vez instalado, esos datos seguirán estando en nuestra base de datos. Esto está muy bien cuando no queremos seguir utilizando un plugin de forma temporal, digamos que tenemos una campaña y luego lo terminamos. Esto lo que hará es que, bueno, lo desactivamos, pero no eliminamos toda la configuración porque realmente la volveremos a utilizar. Eso sí, es recomendable que si no vamos a utilizar más un plugin, lo que hagamos sea desactivarlo, borrarlo y también eliminar todo lo que esté dentro de la base de datos. Si el plugin en este caso está bien configurado, lo que hará es que cuando nosotros le demos a eliminar, él automáticamente eliminará todos esos datos que tiene en la base de datos, ya que realmente ya no son necesarios. En caso que queramos borrar un plugin, lo único que tenemos que hacer es ir a la sección de plugins y hacer clic en el botón borrar. Aceptamos. Y listo, WordPress lo que ha hecho ha sido eliminar estos archivos de la carpeta de plugins. Es importante destacar que para poder eliminar un plugin lo que tenemos que hacer es primero desactivarlo y después eliminarlo. Es probable que te estés preguntando cómo es un plugin por dentro. Realmente los plugins pueden ser súper avanzados y con muchos archivos y con muchas carpetas y mucha programación, o también pueden ser muy simples. En este caso lo mínimo que necesitamos es lo siguiente. Necesitamos el nombre del plugin, .php. Aquí le ponemos plugin name, que digamos sería el nombre del plugin, la descripción, la versión, el autor del plugin y el enlace a lo que es el autor del plugin. Probablemente dirás, ¿y para qué tenemos que poner todo esto, ¿no? Pues realmente es para que WordPress pueda detectarlo y luego darnos esa información en el panel de control. Si vamos al panel de control, vemos cómo tenemos aquí el nombre, aquí la descripción, aquí tenemos la versión, aquí tenemos el autor y si veis es un enlace que se puede clicar. De esta forma es muy sencilla poder ver la información de cada uno de los plugins. Si los plugins que instalamos y nos descargamos y demás no tuvieran esta información sería un caos, no sabríamos qué plugin es cuál y sería un error, ¿no? Esto es lo peor, lo peor que puede pasar. Lo que bueno es que podemos poner este tipo de información y eso lo que hace es facilitar a la hora de poder gestionar nuestros plugins, pues tener una lista de plugins con sus nombres, sus descripciones, ver más o menos qué es lo que hacen, ver en qué versión está para cuando haya actualizaciones y luego pues quién es el autor por si queremos saber un poco más sobre eso. Vale, pero ¿qué tipo de plugins existen? Realmente hay cientos de miles de plugins, al igual que hay cientos de miles de tipos de aplicaciones para nuestro Windows, Mac, incluso para el móvil. Para WordPress es exactamente lo mismo. Realmente todo lo que se te pueda ocurrir que se pueda crear con WordPress lo puedes meter en un paquetito que sería un plugin y lo puedes hacer. Pero por decirte algunos ejemplos, podríamos decir que por ejemplo está Disable Comments, que es un plugin que lo que hace es eliminar la funcionalidad de los comentarios. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que vamos a tener es una página de
de empresa, por ejemplo, no queremos que la funcionalidad de los comentarios esté ahí. Realmente no porque nadie pueda dejar comentarios, sino también por el tema de que la web funcione mucho más fluida al quitar esa parte del código. Por lo tanto, ese, por ejemplo, es un plugin. También tenemos el plugin que hemos estado viendo en los ejemplos, que es Hello Dolly. Esto realmente lo único que hace es, arriba a la derecha de nuestra pantalla, dentro del panel de control, nos pone unas frases para decirnos, bueno, pues que veamos cómo podemos crear un plugin. Realmente es un plugin de ejemplo para que tú sepas cómo puedes crear un plugin de forma sencilla. Y por último, otro ejemplo que podemos ver sería Broken Link Checker, que bueno, tenéis todos los enlaces en el artículo. Realmente este lo que hace es revisar todos los enlaces que hemos puesto en nuestro WordPress para ver si esos enlaces siguen vigentes o no. Imaginemos que ahora en el 2020 escribimos un artículo, ponemos un enlace, pero quizás dentro de 2 años ese enlace ya no esté funcionando, por lo tanto lo que tengamos que hacer es solucionarlo, quitarlo algo. Si no tenemos este plugin, por ejemplo, no nos daríamos cuenta, alguien hace clic y le da un 404 porque ese enlace ya no funciona. Por lo tanto, siempre está bien poder hacer uso de este tipo de plugins. En este caso te he hablado de unos plugins bastante sencillos, pero es que la cosa puede ir mucho más allá. Por ejemplo, uno muy conocido es WooCommerce, que lo que hace es darnos toda la funcionalidad para crear una tienda online. Luego también tenemos, por ejemplo, otro plugin que es The Events Calendar, que esto lo que hace es poder crear una gestión total de eventos, cuándo hay un evento, quiénes son los ponentes, cuál es el sitio, cuál es el programa, cuál es el horario, venta de entradas, y todos realmente simplemente instalando un plugin y bueno, luego configurándole esas cosas, pero realmente con esa facilidad podemos hacer que WordPress tenga muchísimas más funcionalidades. Otro, por ejemplo, serían Zero VAs WordPress CRM, que digamos que sería que nos crea un CRM dentro de nuestro WordPress. En vez de contratar una plataforma externa como CRM, pues en este caso lo que haríamos es utilizar nuestro propio WordPress gracias a este plugin. Y por último, otro ejemplo así bastante gordo sería BuddyPress, que nos permite, muy entre comillas, hacer nuestro propio Facebook. Una vez visto qué es un plugin y qué opciones hay y qué tipos de plugins hay, vamos con algunas preguntas y respuestas. La primera pregunta suele ser ¿dónde puedo encontrar plugins para WordPress? En este caso, la primera parada obligatoria es en el repositorio oficial de WordPress. Ya sabes que WordPress está desarrollado por la comunidad de WordPress, que es open source, y en este caso contamos con un directorio con más de 55.000 plugins que puedes visitar, revisar y bueno, descargar aquel plugin que creas que se adecua mejor a tu proyecto. Puedes acceder a este repositorio ya sea mediante la web directamente o lo que puedes hacer en tu panel de control, ir aquí a añadir nuevo, y automáticamente te abre lo que sería ese repositorio. Aquí tienes los populares, los recomendados, los favoritos en caso de que tengas un usuario, y lo que puedes hacer es buscar. Por ejemplo, nuestro querido Hello Dolly. Hacemos la búsqueda y aquí nos lo da y aquí le podemos dar a instalar de forma rápida y directa. Otra pregunta muy habitual es si tenemos que usar o deberíamos usar plugins gratuitos o de pago. Es importante destacar que hay algunos plugins gratuitos que son formidables, funcionan muy bien y realmente suelen ser más que suficientes para según qué tipo de proyectos tengamos que realizar. También hay que tener en cuenta que estos plugins gratuitos, como es normal, no suelen tener un gran equipo de desarrollo detrás, salvo que sea un plugin de comunidad, y como es normal también el soporte puede ser algo limitado, ya que son personas que están regalando ese contenido, por lo tanto el soporte puede estar limitado. Ahora bien, si necesitamos unas funcionalidades extra, es muy probable que estas sean de pago, ya que necesitan un desarrollo y además, ya que estamos pagando, es muy normal que necesitemos también un soporte y que estos nos lo tengan que ofrecer. Por lo tanto, a la hora de escoger si tienen que ser gratuitos o de pago, te recomiendo que primero eches un vistazo a los gratuitos. A veces con un gratuito es más que suficiente, pero también quiero que sepas y tengas en cuenta que a veces los de pago te pueden ofrecer algunas funcionalidades extra que los gratuitos no tienen. Otra pregunta es ¿dónde puedo obtener soporte? ¿No? Os acabo de decir que quizás los gratuitos tienen el soporte limitado y los de pago no. Vale, es importante destacar que dentro de lo que es la página web del repositorio de WordPress, en este caso el directorio de los plugins de WordPress, ahí hay una sección que nos pone soporte. Si hacemos clic ahí nos lleva a una especie de foro y ahí podemos hacer nuestras preguntas y ahí tendremos ya sea la gente que ha desarrollado el plugin o otros voluntarios que les gusta utilizar ese plugin y saben más que nosotros para que nos den respuesta. Es importante destacar que a veces los plugins de pago, incluso algunos gratuitos, lo que utilizan son herramientas externas para gestionar todo este ticketing. Ya que tienen un soporte profesionalizado, necesitan una herramienta más profesional para poder gestionar todos estos casos de soporte. Y vamos con la pregunta del millón, ¿cuántos plugins puedo instalar? Realmente puedes instalar tantos plugins como quieras, no hay un límite. Realmente
el límite te lo pondría tu hosting porque al final, como hemos dicho y hemos visto, un plugin son archivos y son carpetas con archivos, por lo tanto estos tienen un peso y si tenemos un límite bajo de archivos que podemos tener en nuestro servidor, de ahí podría llegar el límite. En cuanto al rendimiento, podría verse reducido, pero no tanto por la cantidad de plugins, sino por cómo estén desarrollados. Si nosotros estamos utilizando un WooCommerce que en sí es un plugin bastante grande, es un plugin que come bastantes recursos, y tenemos no solo un WooCommerce, sino que luego tenemos otros 5 plugins de las mismas características, es probable que si nuestro hosting es, no quiero decir barato, pero si nuestro hosting no está adecuado para esa carga de recursos, lo que pasa es que, pues bueno, que se ve afectado nuestro WordPress y va más lento. También tienes que tener en cuenta que cuantos más plugins estés instalando en tu WordPress, es más probable que tengan incompatibilidades los unos con otros. Que lo que hace uno también lo haga otro, o lo otro lo haga de otra forma y entre ellos se choquen y eso también te genere problemas. Por lo tanto, siempre es importante tener los mínimos plugins posibles, pero no tanto por un límite, sino por cómo pueden trabajar entre ellos, cómo pueden coexistir y cómo pueden repercutir todos esos procesos que generan en tu servidor. Al igual que lo mínimo sería lo mejor, por decirte de alguna forma, también es importante destacar que no deberías repetir plugins. Esto es, si tú tienes un plugin que es de SEO, no es necesario que instales otro plugin de SEO, porque lo que van a hacer entre ellos es chocarse, lo que van a hacer es pisarse, cada uno va a generar su propia sitemap, cada uno va a generar sus reglas y se van a pisar entre ellos. Es importante destacar que no por instalar más veces ese tipo de plugin la cosa va a ir mejor. Bueno, WordPresser, espero que hayamos dado respuesta a tus dudas y preguntas. Hemos intentado explicarte qué es un plugin, cuáles son los procesos de instalación, desactivación y borrado. Hemos visto un poquito cuál es lo mínimo que necesita un plugin a nivel de código. También hemos visto algunas preguntas frecuentes, hemos visto varios tipos de plugins, hemos visto qué funcionalidades extra nos puede añadir. Y esto es todo. Si tienes alguna otra duda, lo puedes dejar aquí en los comentarios e intentaremos darle respuesta. Y ya sabes, nos vemos en las trincheras. ¡Hasta luego!